Hola, qué bueno tenerte aquí de nuevo en Opio en las Nubes. Es interesante ver cómo el mundo contemporáneo eh, se desenvuelve entre una serie de variables en donde por término medio se está buscando dar a entender que todo lo que tenga que ver con el capitalismo, por ejemplo, con la producción de dinero, con la acumulación de dinero, con la innovación o con el emprendimiento, por término medio, pues es mal visto. Se pregunta uno entonces por qué. Habría entonces que iniciar un pequeño recuento sobre lo que es la historia del capitalismo, la manera emocionante como el ser humano ha ido construyendo dinero, riqueza, capital y progreso, pero no meri necesariamente en contra de otros, o sea, buscando que otras personas no tengan. Es simplemente un proceso de competencia. Todos los seres humanos no nacieron aptos para ser capitalistas, para ser innovadores, para ser emprendedores, creadores de grandes imperios. No, no necesariamente. Todos los seres humanos tienen diferentes características. Lo que sí es importante es que habrán unos, se cree que al menos de cada 4 millones hay uno solo que posee todas y cada una de las características de un emprendedor. De 4 millones, 1 millón. O sea, si en Colombia hay 50 millones de habitantes, alrededor de 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas pueden llegar a tener todas las características innatas y probables de un innovador o de un emprendedor, uno por cada 4 millones. Los fenicios, estos grandes comerciantes de la antigüedad, son quienes de una forma u otra van dando inicio al capitalismo, al trueque, al intercambio que buscaba algún tipo de plusvalor, algún tipo de ganancia, algo que los beneficiara, pues precisamente por satisfacer las necesidades de otros. Si nos vamos un poquitico más atrás, a las etapas más primitivas, al medio de producción o al modo de producción, digamos, inicial de la humanidad, cuando el medio de producción era la mano y posteriormente utilizaron una piedra, utilizaron un hacha y se fueron convirtiendo en los medios de producción. Algunos dicen, autores por ejemplo como Jürgen Kuczynski, que era el medio de producción ideal en donde todos compartían y estos colectivos pues tenían lo suficiente para poder vivir. Pero ni lo que Jürgen Kuczynski pueden explicar, ni lo que tampoco Carlos Marx, 1000 años, 2000, 3000, 4000, lo que sea después, es como en la medida en la que la población crece, aumenta, entonces se produce un cambio en las necesidades que ni siquiera el excedente en la producción logra solucionar. Y eso es lo que en últimas no ha permitido que el comunismo, por ejemplo, logre satisfacer a millones. Porque si hay 100 millones de personas, entonces tienen que haber 100 millones de cucharadas de arroz diarias. ¿De dónde salen? ¿Cómo se producen? ¿Quién garantiza la competencia en ese sentido para las 100 millones de cucharas? Pero entonces los fenicios, apasionante esto, van desarrollando un modelo de acumulación de dinero. Ellos no necesariamente cogían y cobraban pues por el servicio que ofrecían en sus barcos. En esencia era eso. El de la X tenía arroz, el de la Y tenía sal. Los fenicios trataban de propugnar por un trueque o por un intercambio. Sin embargo, pues no era tan necesario, puesto que también había monedas. Entonces empezaron a producir lo que acabo de manifestar, riqueza, un plusvalor. Usted puede mirar en sus balances, en las empresas que hagan algún tipo de balance económico real, moderno, contemporáneo. ¿Y con qué se van a encontrar ahí? Con que ya se está calculando hoy en día el plusvalor. ¿Cuál es el plusvalor? Plus más valor. El valor de más, que es el que finalmente nos está generando a nosotros ¿qué? La riqueza, la muy necesaria riqueza, la acumulación de capital que posteriormente tendrá que multiplicarse o convertirse en una especie de logaritmo para a partir de ahí hacer que ese dinero se fraccione y sea cada vez más. Pero podemos mirar también después
de todo lo que acabo de manifestar, los fenicios, asirios, babilonios, en fin, todas estas personas, pueden pasar directamente a Rusia. Es bien interesante ver cómo a Grecia, ver cómo en Grecia Platón dijo algo elemental y tan sencillo como lo que voy a anunciar aquí en estos segundos. Él decía que se podían hacer dos zapatos, dos pares de zapatos, tres pares de zapatos, que una vez solucionado el problema que él tenía de los tres pares de zapatos, pero como él tenía la capacidad y los insumos para producir más zapatos, entonces se podía ir al Ágora o algún otro sitio donde los griegos de esa época comerciaran y pues procedía a intercambiarlos o a venderlos. Platón. Los romanos, quienes ya habían asimilado todos estos procesos, grandes constructores, grandes civilistas, constructores de imperios, sin ninguna duda, Julio César, uno de los líderes más trascendentes de sus tiempos. Bueno, y no podemos descartar, por ejemplo, que el mismísimo Alejandro Magno ha sido uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad, dentro del contexto de los líderes políticos, también como lo fue Joseph Stalin. Sin la más mínima duda, está históricamente escrito. Los romanos también se aprovechan de todos estos elementos y van utilizando la producción a otra escala. Sin embargo, que era una forma muy interesante de vivencia para el capitalismo primitivo de aquellos tiempos. ¿Cuál fue? El vocero. ¿Cuál fue? La creación de la publicidad, la creación de la mercadotecnia. Un vocero se paraba en los centros de las grandes plazas y hacía todo tipo de anuncios, pero no era meramente el anuncio de que llegaba el emperador, pues como se ve en las películas de Hollywood. No necesariamente era eso, también hay otro tipo de anuncios. Vayan y compren zapatillas allí en la esquina, vayan y compren uvas allá en la otra, o hagan un intercambio, aun cuando ya es poco probable que para este tiempo eso existiera. Llega la Edad Media, se cae Roma, de Roma todo pasa a Constantinopla, y ya en los tiempos de Constantinopla, en donde se empezó a modelar el mundo, también dentro de estas égidas de los romanos, entramos a mirar entonces el traslado de Constantinopla dentro de la Edad Media a la creación del modo de producción feudal. En el modo de producción feudal también allí se crearon los burgos. ¿Qué eran los burgos? Donde vivía el gran señor feudal. Pero ¿quién podía ser el gran señor feudal? El que estaba dentro del castillo. Por lo tanto, el castillo y sus dominios, incluidas las murallas, era el burgo del señor feudal. Allí, posiblemente la acumulación de capital pudo haber tenido procesos que causaron opresión. Probablemente no, realmente así ocurrió, puesto que no se puede negar dentro del transcurso de la humanidad y su desarrollo como tal. Pero también tenemos que mirar cómo ese mismo proceso se traslada hacia una forma muy interesante de lo que pudiéramos llamar la preglobalización. Cuando se crea el sistema financiero. ¿Cómo se crea el sistema financiero? ¿Cómo se crea entonces el sistema financiero? Tradicionalmente se ha pensado que los templarios fueron una orden que se dedicó única y exclusivamente a las cruzadas. En efecto, tuvieron mucho que ver con las cruzadas, pero más allá de que los templarios hubieran tenido que ver con las cruzadas, esta fue tal vez la organización o el grupo, no, la organización que llegó más lejos en términos esotéricos, en términos de aprendizaje, en términos de conocimiento de todo lo que fue ese enjambre, esas colmenas de, sí, como lo acabé de manifestar, del conocimiento antiguo, tradicional y heredado hermético. Pero no fue solamente eso. También aprendieron de finanzas y de matemáticas y las llevaron a Europa. Los papas de ese tiempo y las personas que ya habían acumulado capital en grandes cantidades decidieron entregarle a los templarios el dinero, las propiedades. A partir de este momento
los templarios se convierten entonces ¿en qué? En las personas que tuvieron la capacidad, como si fuera un banco contemporáneo, de gestionar los bienes de otros, pero también de gestionar el dinero. Y entendieron cómo se podía fraccionar el dinero, que es en esencia parte de lo que hacen los bancos pues con el mismo. Normal y tradicionalmente las personas piensan que los intereses que produce pues un dinero X son en sí mismos la única fuente de riqueza. Los bancos pues casi que por los estados, por los gobiernos, son los únicos autorizados o aquellos que pueden hacer qué, fraccionar el dinero. Pero también ellos, los templarios, se encargaron de buscar formas primitivas de globalización, puesto que la globalización comenzó no solo da continuidad ya hacia el siglo XX y arranca como tal es a partir de cómo, de las finanzas, no como se cree tradicionalmente que la globalización comenzó diciendo lo que pues por término medio se comenta, pues que en una parte del mundo por ejemplo se diseña, entonces un televisor Sony lo puede diseñar en Japón o se puede diseñar un carro Volvo en Suecia y entonces posteriormente ese diseño bajo la supervisión tecnológica de quienes lo diseñaron, es llevado a plantas de producción, por ejemplo, en China o en la India o en México. Hoy en día hay que considerar a México como una de las grandes zonas del mundo, el norte de México, que se ha convertido en un centro de acopio, de producción y de transformación que han sabido aprovechar magnamente todo este tema de la globalización y del gran comercio internacional contemporáneo. Pero como le decía hace unos minutos, entonces los templarios se convirtieron en aquellas personas que no solo ayudaron a recuperar a Occidente lo que Occidente creía que era pertinente en cuanto a la lucha por Jerusalén. Pero no nos interesa hablar en ese momento ni de Ricardo Corazón de León ni del Gran Saladino. Tenemos que mirar entonces es lo que estamos observando, cómo el capitalismo fue creciendo, se fue desarrollando y evidentemente el capitalismo de tipo financiero es el que ha producido los mayores desequilibrios, pero no necesariamente la acumulación de riqueza, la propiedad privada y algo muy importante, porque entonces tendríamos que volver a los fenicios, o tendríamos que volver a los antiguos romanos, o incluso a los griegos, o cómo entonces va surgiendo, cómo surgen entonces las primeras empresas, las primeras cervecerías, porque en los monasterios, pues los monjes no se dedicaban solamente a rezar, también crearon las cervezas. A su vez los monasterios producían las cervezas y esas cervezas eran vendidas y distribuidas. Entonces ya nos estamos encontrando con las primeras formas, medios o maneras de producir de alguna manera en escala. Entonces ahí ya no solamente estamos visualizando una producción de tipo artesanal o tradicional para ayudar a la supervivencia, sino que vamos entendiendo que hay un conocimiento claro de lo que significa el plusvalor que va generando las unidades agregadas que sobran, pues precisamente los procesos productivos. Ya los bancos entonces se van originando a partir de los tiempos de quienes, pues precisamente de los templarios. Los templarios no desaparecen únicamente por el llamado culto a Baphomet. Los templarios no desaparecen por las prácticas, supuestas prácticas, la iglesia pues de ese tiempo lo llamaban las sodomias y demás. Los templarios desaparecen también porque habían acumulado más poder económico, material y en tierras que la mismísima Roma y que los reyes, las familias que en ese momento gobernaban y aquellos otros que de una forma producían lo que fuera. Porque vuelvo y repito, ya desde un monasterio se producía algo tan elemental y sencillo como una cerveza. Se producía y se vendía con marca. Hay cervezas europeas que pueden tener 800, 900 años de antigüedad. Y no exagero. Y son marcas que han sobrevivido hasta el día de hoy.
Vamos a decir entonces que en estas etapas de ese capitalismo primitivo, en donde de una forma u otra, a través de la propiedad privada, de las empresas básicas y de modelos elementales de producción y creación de riqueza, la humanidad se había desarrollado. Sin duda alguna, se hubieran podido producir ¿qué? Desequilibrios. Entonces llega Adam Smith y construye su obra magna, La riqueza de las naciones. Pero la riqueza de las naciones lo que hace no es buscar la forma o la manera de ver cómo unos oprimen a otros a través del uso indebido de los medios de producción dentro de un modo de producción particular o dentro de una ola. Porque si veíamos ahora a Kuczynski, pero entonces también tenemos a Alvin Toffler quien habla de las diferentes olas de la humanidad. Entonces estamos en la ola todavía agropecuaria y vamos a trasladarnos hacia la ola industrial. Pero la ola industrial o el modo de producción industrial no necesariamente se surge como una manera de que unos explotaran a otros, sino porque gracias a la construcción teórica del liberalismo económico de Adam Smith, también se empieza a entender cómo se podía producir a partir de las economías de escala, de la reducción de costos y demás. Porque ya, como lo explica Adam Smith, para producir entonces un alfiler no se requerían las manos de un artesano, sino que se podía mejorar y automatizar en esos tiempos la producción. Producción que al disminuir sus costos y sus gastos iba a permitir que tuviéramos qué, o que hubiera qué, más riqueza. Pasamos entonces al siglo XIX. Los ingleses aprovechan entonces las finanzas, al hierro, a la nueva teoría liberal económica. ¿Para qué? Para supuestamente apropiarse de ese mundo antiguo. Pero simultáneamente con los ingleses empieza a darse el surgimiento económico y capitalista de la sociedad norteamericana. Con el declive del imperio británico y el auge de los norteamericanos, entonces ya surge ¿qué? Surgen las economías de escala. Pero no solo surgen las economías de escala, sino que surgen los grandes inversionistas, los grandes emprendedores, hombres lúcidos, creativos, perseverantes, que no únicamente utilizaron las formas de opresión que les brindaba el capital. Tampoco hay que hablar de la administración de tipo científico de Taylor, o hay que irnos a las formas y modos y de los principios básicos de la administración de Henry Fayol, o a las exageraciones que pudo haber tenido Henry Ford, o a que Thomas Alva Edison utilizaba el bulo como uno de sus mecanismos, pues precisamente para poder combatir o para poder generar estrategias de lo que diríamos hoy en día se llama fake marketing. Entonces, si lo vemos desde la perspectiva positiva, así es como va emergiendo el gran imperio capitalista norteamericano. ¿Por qué se puede construir entonces un sueño? ¿Por qué una persona se queda en América Latina envejeciendo con un sueño? ¿Y por qué se va entonces para los Estados Unidos y lo realiza? ¿O por qué en algunas regiones de Colombia, por ejemplo, las personas igualmente envejecen y se van para otras y logran entonces triunfar? Entonces aquí entendemos que el Estado está obligado a propiciar, a fomentar todas aquellas alternativas, más no a generar el empleo, más no a generar la plusvalía, sino a promover que se den todas y cada una de las posibilidades para que aquellas personas que tienen la capacidad, como lo dije al comienzo, todos no nacen iguales. De hecho, Aristóteles así lo manifiesta, pero Aristóteles no dice que la desigualdad entre los seres humanos proviene única y exclusivamente a partir de la acumulación de bienes, bienes financieros, activos corrientes o activos fijos.
La desigualdad también comienza a partir de las asimetrías y de la manera como cada individuo es capaz de entender el mundo que lo rodea, de cómo cada individuo es capaz de enfrentar la adversidad y de levantarse de las diferentes caídas que pueden ser múltiples, o de cómo cuando comienzan se van abajo, caen, pierden, y cómo esa capacidad innata en el individuo es capaz de hacerlo volver a qué, a crecer y a subir. Walt Disney es un ejemplo de eso, uno de los grandes innovadores, líderes poderosos de la humanidad contemporánea, ya fallecido como Steve Jobs, pues peor no le pudo haber ido al comienzo, y sin embargo transformó para siempre a la humanidad. Entonces, esa acumulación de capital, ese deseo por innovar, ese deseo por salir, como algunos dirían, del hoyo, pero de una manera innovadora, creativa, emprendedora, decente y honorable, entendiendo que si usted vende su talento a otro, esa otra persona siempre va a aprovechar que eso, su talento, y el que se va a enriquecer es el otro, y usted va a perder su talento. Sin embargo, el ambiente es fundamental para que ese talento florezca y no se quede con el salario del emprendedor. Y entonces, ¿cuál es el salario del emprendedor? Dicen los estudios del emprendimiento que es $1. Ese es tradicionalmente el salario de los emprendedores, $1. Eso mantienen en el bolsillo. Claro, pues la idea no es esa, pero eso es lo que tradicionalmente mantiene un emprendedor. Y es duro. Es duro luchar en esos sueños. Por eso uno ve, por ejemplo, a las viudas o a las exesposas de todos los emprendedores contemporáneos o a la exesposa viuda de Steve Jobs en la búsqueda perenne de la energía que ella encontró en él, en Steve Jobs. Entonces ahí es donde empiezan a radicar las diferencias. Por eso también no se debe pensar que es el Estado realmente el que debe proveer los medios, las formas y las maneras para que el individuo pueda crecer y progresar. Es absurdo seguir pensando que vale la pena o tiene algún sentido, por ejemplo, que la gente siga siendo mantenida eternamente por los subsidios y que hayamos llegado hasta el punto en donde hoy en día se dice con toda la desfachatez que las personas desean seguir viviendo en medio de sus núcleos de pobreza porque el subsidio llega de manera tan abundante, tan permanente y tan consistente que le va a permitir vivir de eso sin aspirar a nada más. Entonces, el triunfo del individuo sobre la miseria que le rodea y ver las oportunidades que otros no ven son aquellas que van empezando a ayudar a que esa persona que desea innovar pues lo logre. Pero también está otro entendimiento y son los procesos que tienen que ver con eso, porque es que eso no se logra de la noche a la mañana. El emprendedor no se logra convertir en un capitalista en 1, en 2 o 3 o 4 meses o en un año. En algún video anterior yo lo manifestaba de esa manera también. Hoy en día vemos personas de 25 años en un Lamborghini, Alfa Romeo, eh, bueno, el iPhone pues que no debe faltar como uno de los objetos más deseados. Yo creo que la gente desea tanto un Lamborghini como un iPhone en el mundo de hoy. Los tenis, en fin, pero los vemos muy jóvenes y entonces uno no encuentra esa ruta, esa curva que nos ayuda a nosotros a entender de una manera coherente, proactiva y sensata cómo es que ese individuo logra tener a los 30 o 35 años un nivel de capital de esos y que haya logrado producir lo que dije hace unos minutos, la plusvalía, o cómo se logran elevar o construir las economías de escala. Se habla hoy en día, por ejemplo, en Colombia, de lo que es una economía de escala. La gente tiene conciencia de lo que es una economía de escala. Cuando al contrario se habla es de crecimiento.
de no tener, de prescindir de la posibilidad de acumular para vivir mejor y entregarle una mejor calidad de vida a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero también ayudar y contribuir a la sociedad. Se creen hoy en día que el hecho de que Apple haya acumulado tanto capital, o Steve Jobs, o hoy en día su viuda o sus hijos, eso no contribuyó sino a ellos. Pero entonces yo no estaría haciendo este video aquí si no hubiera existido iPhone. ¿A qué punto o hasta qué punto llega la contribución de los grandes capitalistas al desarrollo humano a través de las fundaciones que ellos mismos construyen? Contemporáneamente, Bill Gates creó la Fundación Bill Gates, ya no se llama como la antigua esposa de él, ya simplemente se llama Fundación Bill Gates, a la cual él mismo le aporta 2, 3, 4, 5 billones de dólares sin ningún temor, anuales. Y Rockefeller, de quien sería apasionante ponernos a hablar aquí, como un hombre pues prácticamente sin dinero, con unos orígenes irlandeses, criado en los Estados Unidos, con unas cuantas monedas, tal cual como lo estoy diciendo, crea con un grupo de amigos o de socios la industria de la iluminación, y a partir de esa industria de la iluminación eran las farolas estas de querosene, lo que fuera, bueno, en fin, en sus tiempos. Pero luego él se da cuenta de las inmensas oportunidades que tenían que otras alternativas de negocio. Tuvo visión, tuvo perseverancia, tuvo creatividad, tuvo una inmensa capacidad de luchar contra la adversidad, tuvo una familia, un hogar que lo apoyó. Y a partir de ahí entonces crea el imperio. Cuando se disuelve ese primer negocio que él tuvo, y creyeron que él iba a dedicarse exclusivamente a buscar otras alternativas de la creciente empresa petrolera, lo que él hace es comprarse los ferrocarriles del dinero que le quedó de la compra a los otros. Entonces les quitó el medio para poder transportar el petróleo. Cuando ya se hizo dueño del medio, les compra a los otros la producción de petróleo y se queda con el medio para llevar el petróleo y con el petróleo. Tras llegar de ahí hacia los monopolios, en este momento no lo vamos a analizar, pero sí estamos analizando cómo entonces se da todo ese proceso tan maravilloso. Cómo se crean todas estas empresas. Cómo el ser humano que venía de los colectivos, de la era primaria de la humanidad o de las primeras olas de la humanidad, pasa a entender cómo se puede vivir sabroso, pero verdaderamente sabroso. Como Steve Jobs, sin ningún tipo de formación universitaria, crea, cambia, transforma y construye un nuevo mundo. Y su legado, la primera empresa tecnológica en la historia de la humanidad en valer el 10% del valor total del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. A punta de innovación, de creatividad, de esfuerzo, de quiebras. Es que es usted quien puede creer en sí mismo. Entonces, ¿por qué es tan malo, como lo decía yo hace un momento, tener algo? ¿Por qué es mejor hoy en día no tener nada y al que admiran es a quien no tiene? ¿Por qué no se admira la capacidad de aplicar, utilizar y disfrutar el ingenio humano? Entonces los chinos no habrían creado la sombrilla, porque realmente fueron los chinos. O entonces Platón no habría dicho que era necesario, después de que él tenía tres pares de zapatos, el excedente llevar, hacer un trueque o ganar dinero a partir de ahí.
Entonces hay que aprender a nunca perder el deseo de superarse, de trasegar, de pensar dentro de un contexto positivista y no temer. Si usted puede tener capital, téngalo. Si usted lo puede disfrutar, disfrútelo, porque cada minuto puede ser fundamental y puede ser su último minuto.